Damos gracias a Dios por tenernos aquí una vez más, reunidos como pueblo de Dios, para adorarle. Y una de las partes también y de las principales de la adoración es la enseñanza, la instrucción de las Santas Escrituras. Es por eso que estamos aquí, para aprender, para conocer al Señor. Bien, vamos entonces nuevamente a invocar al nombre del Señor para que podamos todos ser edificados en este día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti, Señor, a ti levantamos nuestras voces, nuestros corazones, oh Dios, en alabanza por quien tú eres y por lo que tú haces. Gracias te damos, Señor, que no nos pagas conforme a nuestros hechos, a nuestras obras, porque de ser así ya nos estaríamos consumiendo en las profundidades del infierno. Pero gracias te damos, Señor, porque ahora nos pagas con tu amor y con tu gracia a través del perdón que nos has dado en Jesucristo. Gracias te damos por Él. Gracias por tu Espíritu Santo también, que has enviado a morar en nosotros, que nos enseña, que nos instruye, nos redarguye por medio de tu palabra. Y es por eso que estamos aquí, Señor, para pedirte que hagas esa obra en nosotros esta mañana. Que implantes tu palabra en nuestro ser, que tenga fruto, el fruto deseado, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones al entendimiento de ella. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien. Estamos en el tema de la Trinidad, de la Santa Trinidad. Voy a empezar como tipo ejercicio. Voy a empezar dando algunos pensamientos, ideas sobre lo que es la doctrina de la Trinidad, y ya entonces ustedes pues van a decirme si está bien o está mal, o qué tipo, más bien, no solo si está bien o está mal, sino qué posible herejía puede ser esa. ¿Por qué? Porque ustedes saben, hermanos, que están aquí, que las personas afuera, los religiosos, vamos a decir, para ser más exactos, las personas religiosas, siempre que hablan con alguien respecto a la iglesia, el evangelio y todo eso, casi que la primera pregunta es: ¿y son trinitarios? ¿No es cierto? Esa es la pregunta del millón que siempre se hace. ¿Son trinitarios? Sí, no, ya, está todo bien. Pero hay dos cosas que hay que prestar atención ahí. Número uno, el simple hecho de que una iglesia sea trinitaria no quiere decir que sea de sana doctrina. Una iglesia puede creer en la Trinidad y no ser una buena iglesia. Y ahí están los arminianos, por ejemplo, para no ir tan lejos. Pero ese es un peligro. Y número dos, el hecho de que alguien diga que asiste o que creen en la Trinidad, la pregunta es: ¿qué cree de la Trinidad? Sí. ¿Qué cree usted sobre la Trinidad? ¿Por qué? Porque muchos pueden decir: sí, nosotros somos trinitarios, pero ¿qué entiende usted por la Trinidad? ¿Por qué? Porque como vamos a ver, y como les dije, voy a darles algunas ideas de lo que se puede decir respecto a la Trinidad. Y son ideas erróneas, son ideas falsas en cuanto a la doctrina de la Trinidad.
Y aunque ellos profesan ser trinitarios, en realidad no lo son. ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, y cuando digo que se haga la pregunta, ¿qué cree usted de la Trinidad? No estoy diciendo que nos expliquen la Trinidad porque a fondo, porque bueno, ya saben, termina siendo un misterio. Pero sí se puede decir que creen de la Trinidad. Entonces, como digo, voy a darles algunos conceptos de lo que pudiera ser la Trinidad. Vuelvo y repito, ustedes me van a decir si está bien o no, y si no está bien, ¿cuál herejía es? Y esto es como un tipo de ejercicio para que ustedes aprendan a identificar el concepto de la Trinidad. Ok, alguien pudiera decir, sí, nosotros somos trinitarios y pues nosotros lo que cree, y usted le dice, ok, pues explícame un poco qué crees de la Trinidad. Y entonces la persona puede decir, bueno, pues nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo o a veces como Espíritu Santo, depende de la ocasión, la circunstancia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ve más como Padre, pero ya en los Evangelios uno ve que se manifiesta o se revela más en la persona del Hijo. Y luego en los Hechos y en las Epístolas vemos que se revela un poco más la persona del Espíritu. Pregunta, ¿ese concepto de Trinidad es bíblico? ¿No? ¿Qué tipo de herejía puede ser ese? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Eh, bueno, puede ser, pero tiende a ser un poco más lo que es el modalismo o el monarquianismo. Son los que enseñan que Dios a veces se revela de una forma, a veces se revela de otra forma. Ellos son los que usan la ilustración del agua, que ya, bueno, ya ustedes la saben. Entonces dicen, Dios se puede presentar de una manera, luego se presenta de otra. Esos son trinitarios, dicen, ¿verdad? Pero son monarquianistas, o sea, su concepto, su creencia acerca de la doctrina de la Trinidad no es bíblica, es errónea. ¿Se dan cuenta? Por eso no todo el que dice que es trinitario necesariamente quiere decir que sea bíblico. Ok, voy a decirle otro concepto de Trinidad y ustedes me van a decir. Están los que dicen, bueno, nosotros sí creemos en un Dios trino, pero pues creemos que el Padre está por encima de las otras dos personas. El Hijo viene a ser un poco inferior y el Espíritu Santo un poco más abajo. Son un Dios, pero esencialmente se distinguen en ese orden. Pregunta, ¿ese es un concepto bíblico de la Trinidad? No, ¿verdad? Ok. ¿Qué doctrina es esa? Más bien, ¿qué herejía viene a ser esa? Ese sí es el arrianismo. Ese es el arrianismo. Ellos son los que enseñan o profesan que enseñan la Trinidad, pero en rangos, ¿verdad? Que uno está por encima de otro, en fin. Eso también es una herejía. Ok, otro concepto de Trinidad. Nosotros creemos en un Dios, en un solo Dios, una sola esencia que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten la misma naturaleza, la misma esencia, y los tres son un solo Dios. ¿Es correcto ese concepto de Trinidad? Exactamente, ese sí es un concepto
eh, eh, bíblico de lo que es la doctrina de la Trinidad. Ok, entonces, ¿se dan cuenta, mis hermanos, que no todo el que dice ser trinitario necesariamente es bíblico? Voy a ponerles uno más y ya con esto entonces ahora sí avanzamos. Alguien puede decir, nosotros somos trinitarios, pero bueno, lo que nosotros creemos es que las tres personas son independientes la una de la otra, aunque las tres juntas forman una esencia. ¿Es eso un concepto bíblico de la Trinidad? Exactamente, ahí está el problema. ¿Qué herejía viene a ser esa? Los que creen que son tres seres distintos que forman una esencia. ¿Quiénes son ellos? Los triteístas. Porque al final de cuentas, si son tres seres independientes, ¿verdad? O personas diferentes, y que aunque formen una misma esencia, están hablando de tres divinidades, ¿no es cierto? De tres dioses. Y aunque la Biblia habla en plural de Dios, habla como dioses en algunos textos, nosotros sabemos que es uno. Ustedes ya los hemos visto, no vamos a abundar en eso. Pero básicamente es lo que creen, por ejemplo, los mormones, entre otros grupos. Ellos son triteístas, ellos distinguen tres divinidades en la Trinidad. Ok, bien hermanos, quise hacer este ejercicio, como dije, para que ustedes vean y entiendan que no todo el que se dice ser trinitario realmente es trinitario. ¿Sí se dan cuenta? Porque el punto es ¿qué cree sobre la Trinidad? Esa es la pregunta del millón. Y número dos, el hecho de que una iglesia sea trinitaria no quiere decir que necesariamente sea bíblica. Los católicos romanos dicen ser trinitarios. Pregunta, ¿son una iglesia bíblica? No, ¿verdad? No son una iglesia bíblica. Entonces, bueno, no voy a decir más sobre eso. Bien, hermanos. Ok, entonces nosotros hablamos vemos evidencias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sobre esta doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto? Sabemos que aunque el término mismo no aparece en las Escrituras, sin embargo, la doctrina está clara en las Escrituras. Bueno, en el Antiguo Testamento, como toda doctrina, el Antiguo Testamento tiene un velo, ¿no? Sin embargo, aunque tiene ese velo, vimos algunas pistas, ¿no? Algunas evidencias desde el Antiguo Testamento que nos dejaban ver que Dios era un ser que subsistía en varias personas, ¿no? Vimos incluso la presencia de Cristo y del Espíritu en el Antiguo Testamento. Pero también, y de una manera mucho más clara, lo vimos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Está claro cómo el Señor Jesucristo, Dios Hijo, habla, por ejemplo, del Padre, o sea, está distinguiendo a otra persona, que va a enviar a otro consolador. Entonces, ¿qué vemos allí? Una distinción clara, ¿no? De tres personas que son uno solo. Bien, y también pues vimos algunos otros textos. No sé por qué no me aparece allá. Pero sí. ¿O sí? Bueno, ok, pero sí, no. Por ejemplo, está
en Primera de Pedro, a ver, es que ni yo, ya, ahora sí. En Primera de Pedro 1:2, por ejemplo, donde habla de la actividad de cada quien, bueno, no se ve, pero donde habla de la actividad de Dios en la salvación y habla de la, vamos a decir, de la función de cada una de las personas en la salvación. Entonces habla del previo conocimiento de Dios Padre en la salvación. Habla de la obra de la regeneración y la santificación del Espíritu Santo y habla del Evangelio de Jesucristo. Vemos ahí entonces la obra de la segunda persona de la Trinidad. La bendición apostólica que encontramos en 2 Corintios 13, cuando Pablo habla del amor del Padre, la comunión del Hijo, ¿verdad? Y el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Vemos allí entonces una evidencia clara. Y por último, 1 Juan 5:7, creo que este también es uno de los textos más claros y aunque ha estado en disputa, y miren, quiero decir lo siguiente respecto a 1 Juan 5:7. Como les dije la vez pasada, especialmente los de la crítica textual, los que basan sus traducciones en los escritos del Mar Muerto, eso viene a ser hasta el siglo XIX, ellos dicen, no, este texto no aparece en esos manuscritos que son más antiguos. Bueno, por un lado nosotros sabemos que ya no, eso es parte de otro tema. Sabemos que también hay muchas diferencias y contradicciones, pero aún suponiendo que este texto no estuviera en los manuscritos originales, sin embargo, mis hermanos, aparte de 1 Juan 5:7, la evidencia de un Dios trino es abundante. O sea, no hay razón simplemente para decir que la doctrina de la Trinidad no está en las Escrituras porque un texto como este no apareciera en los manuscritos originales. Pero como les digo, hay muchas contradicciones al respecto. Ok, vamos adelante. Lamento que no puedan ustedes ver, pero yo pues voy a tratar de transmitir. Vamos a ver entonces el día de hoy, hasta donde lleguemos, que el Hijo, o sea, la persona del Hijo, posee la completa esencia divina. O sea, el Hijo, y aquí vamos por ejemplo a combatir la doctrina del arrianismo, los que creen en rangos, ¿no? Que el Padre es superior al Hijo y al Espíritu y cosas como esas. Vamos a ver que a continuación vamos a ver varias evidencias de que el Hijo es igualmente Dios. El Hijo es igual al Padre en esencia. Entonces, el texto clave aquí, yo creo, y este es el texto bandera que deberíamos todos nosotros saber de memoria, es Colosenses 2:9. Un texto corto, pero muy claro. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién viene hablando Colosenses? Colosenses 1 y 2. De Jesucristo, ¿no es cierto? De Jesucristo. Y ahora, en el versículo 9 del capítulo 2 dice que en Él, en Cristo, corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Esto es doctrina, mis hermanos. Esto no requiere interpretación, está claro. Jesucristo es igual al Padre en esencia. En Él habita toda la plenitud de la deidad. No un poquito, no un 80, un 90%, no, toda la plenitud de la deidad. Ok, ahora, rápidamente, como digo, esto va a ser más bien un repaso, porque creo cuando vimos
los nombres de Dios, los atributos de Dios. Hablamos algo sobre esto. Recuerdan que nosotros cuando vimos los nombres de Dios, por ejemplo, veíamos el nombre donde aparecía en el Antiguo Testamento, pero luego íbamos al Nuevo donde se cumplía en Cristo. Ok, entonces ni siquiera voy a ser tan detallado, solamente voy a tomar unos cuantos, pero es simplemente para que veamos una evidencia clara de que la persona del Hijo es en esencia igual al Padre. Entonces, como les digo, en primer lugar, los nombres de Dios están adscritos a Cristo. Jeremías 23, versículos 5 y 6. He aquí vienen días, declara el Señor. Bueno, estoy leyendo las Américas, pero es básicamente lo mismo. Declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Renuevo justo. Y él reinará como rey y actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este será su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. O el Señor, es lo mismo. Justicia nuestra. Este es un nombre, en la Reina Valera es más claro, cuando dice Jehová, justicia nuestra, es claro que está hablando de Dios, ¿no es cierto? Y sin embargo nosotros vemos que esta profecía está hablando ¿de quién? De Jesucristo, del renuevo, ¿no es cierto? Del Hijo, de la persona del Hijo. Y el Hijo sería llamado ¿cómo? Pues como el Padre, Jehová, justicia nuestra. Ok, otro nombre, Isaías 9:6, ya lo hemos visto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado, dice en la Reina Valera, aquí dice la soberanía, reposará sobre sus hombros y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte o Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Estos nombres, es claro, están hablando de Dios, ¿no es cierto? Pero otra vez, la profecía, ¿a quién estaba apuntando? A Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eso se cumple ¿cuándo? Pues en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y todos estos nombres se le iban a aplicar a este niño que iban a nacer en Belén. Otros más, en Juan 20, versículos 28 y 29, respondió Tomás y le dijo, esto es después de la resurrección. Acuérdense, Tomás no creía que el Señor había resucitado por la palabra de los discípulos. Él dice que si no lo veía y lo tocaba, ¿recuerdan? Y ya después de que pasó eso, el Señor le dice, mire, toma, toca. Y respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esa expresión se utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse ¿a quién? A Dios. Está claro, ¿no es cierto? Pero aquí Tomás se la ascribe o se la adjudica ¿a quién? A Jesús. Está reconociendo que Jesucristo es Dios, es igualmente Dios. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro, en el profeta de Isaías, muchas veces se habla de yo el primero, yo el postrero, ¿recuerdan? Yo el primero, yo con los últimos y todo esto. Y está hablando obviamente de Dios, está claro ahí, ¿no es cierto? Bueno, aquí en Apocalipsis viene a hablarnos otra vez de lo mismo, del primero y el último. Eso significa el alfa y omega, ¿verdad? El primero y el último. ¿Y qué dice? Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, ¿quién? Jesucristo. Y agrega, el Todopoderoso, el Shaddai, ¿recuerdan que vimos en Génesis? El Todopoderoso. Bueno, todos estos nombres, Alfa, Omega, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, estos nombres se adjudican ¿a quién? A la persona de Jesucristo. Ok, entonces vemos ahí algunos nombres, pero también vemos atributos de Dios que se
adjudican a la persona de su Hijo, a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, el atributo de eternidad. Lo acabamos de ver en Apocalipsis. O sea, textos hay en abundancia. Por eso digo, no hay razones para creer que si tal o cual texto estaban o no estaban. Más allá de esa discusión, la doctrina es clara. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernador en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿A quién apuntaba esta profecía? ¿Quién era el que iba a nacer en Belén? Jesucristo. ¿Y qué dice de sus orígenes? ¿Cuándo empezó el Señor Jesucristo? ¿Saben que personas que creen en la Trinidad, entre comillas, ellos creen que Jesucristo empezó en Belén? No, ahí fue que Él se hizo hombre, ahí fue que Él tomó forma de hombre, pero no fue que Él empezó allí, no, sus orígenes son desde la eternidad, Él siempre. Juan 1, ¿recuerdan? Juan 1:1, en principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Bueno, Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y por eso se enojaron los judíos, ustedes recuerdan, ¿no? Como pero Jesús les está declarando una verdad. Yo soy eterno. Antes que Abraham fuera, yo soy. Sí. Otro atributo que se adjudica a Cristo, la inmutabilidad. Hebreos 13:8. Esto es doctrina, aquí no necesita interpretación, está claro. Jesucristo es el mismo, o sea, no cambia. Ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién de los seres humanos se puede decir que es inmutable, que no cambia en su esencia, que no cambia en su aspecto físico, que no cambia en sus pensamientos, en sus planes? ¿Quién de los hombres es inmutable? Bueno, si Jesucristo fuese solo hombre, como algunos afirman, entonces están en problemas con este texto, ¿no es cierto? Porque resulta que está diciendo que Jesucristo es inmutable. Y el único ser inmutable es ¿quién? Dios. Es Jesucristo. Muy bien. Su omnipresencia en Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Y escuchen, aquí es importante la gramática. Dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. O sea, está hablando de quién? De sí mismo, ¿no? El Señor. El que bajó desde el cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por fin, ¿está aquí o está allá? ¿Se dan cuenta? No, es que Él como Dios es omnipresente. Él estaba aquí, ¿verdad? Como hombre, pero igual, siendo Dios, también estaba en el cielo. Por eso dice, el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está allá. Entonces, Él está aquí, pero también está allá. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. ¿Se puede decir eso de alguien más? ¿Saben que hay personas que dicen, y es lamentable esto, déjenme les digo, es lamentable escuchar hermanos que dicen, ay, discúlpenme hermanos, yo no puedo estar con ustedes, pero en espíritu los voy a acompañar? Eso es una mentira. Ustedes no son omnipresentes como Dios. Si no están, no están, punto. ¿No es cierto? O sea, es una verdad. El único ser omnipresente es el Señor. Ni el diablo. No, exacto, ni siquiera el diablo, es verdad. Con todo y su fuerza y su poder y todo. El diablo nos conoce a nosotros no porque Él esté aquí, esté en todas partes. No. Es por la cantidad de aliados que tiene, que están presentes en todas partes. Pero no, en realidad el único omnipresente es Dios. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, yo estoy aquí y estoy allá, porque el Padre y yo uno somos. Otro atributo,
su omnisciencia. Juan 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús sabía, por su parte, no dice, pero Jesús por su parte no se confiaba de ellos ¿por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y como dije hace un momento, Satanás nos conoce muy bien, no porque él sea omnipresente o porque sea omnisciente o porque sea inmanente como Dios. No, es porque y él no, mucho menos conoce nuestros pensamientos. Fíjese, esta es una pregunta que de pronto a veces puede surgir incluso en algunos creyentes. Bueno, ¿acaso puede el enemigo conocer mis pensamientos? ¿No es cierto? Mi corazón. Y a veces pareciera, o sea, oye, escuchen esto, pareciera en el sentido de que muchas veces le hacemos más caso a la carne que al espíritu, ¿no es cierto? Pero no es porque el diablo sea omnisciente, porque conozca nuestros pensamientos, no. Él y sus aliados, los demonios, ellos simplemente lo que miran es nuestra debilidad. Eso sí, miran nuestro actuar. Y ellos saben cuál es nuestra debilidad y por ahí es que toman ventaja. Por ejemplo, fíjense, esto es solo un paréntesis porque ni siquiera es el tema, pero para que entiendan el punto. Por ejemplo, ¿de qué tomó ventaja Satanás en Judas para entregar al Señor? ¿Qué cosa? La avaricia. ¿No es cierto? La avaricia, la codicia. ¿Ustedes recuerdan el hecho de cuando la mujer le estaba lavando los pies al Señor y quebró el perfume y todo esto? Ustedes recuerdan lo que dijo Judas, ¿no? Claro. Ahora, no era porque Judas fuera bien intencionado, ¿no? No era que él estaba pensando en los huérfanos, en los pobres, no. Era por su avaricia. Él, como contador del grupo de los discípulos, se puede decir como el tesorero, para él eso era un desperdicio. ¿Pero por qué? Porque su corazón estaba lleno de avaricia, de maldad. Y fue de eso precisamente que el diablo tomó ventaja. Entonces noten, no fue, ¿ven? No era que Satanás conocía el corazón de Judas antes, no. Fue que Satanás veía el actuar de Judas, su concupiscencia, su maldad, y él tomó ventaja por eso. Fue cuando le dijeron, mira, te vamos a dar 30 piezas de plata, véndenos a hacer, ok. ¿Ven cómo cambió la cosa? Satanás tomó ventaja de eso. Ok, ahora, volvemos a nuestro punto. El Señor sí es omnisciente, Él sí lo sabe todo, Él sí conoce nuestros más íntimos pensamientos. Aquellos que nosotros podemos ocultarle a los demás, que hacemos en secreto, el Señor sí lo sabe, como dice aquí el texto. Dice, no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre. ¿Por qué? Pues Él sabía lo que había en el hombre. Bien. La omnipotencia, otro atributo que se le adjudica a Jesucristo en Filipenses 3, versos 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, ¿qué dice el texto aquí? ¿Están esperando a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo? Al final, transformará todas las cosas, transformará, para empezar, nuestro cuerpo de humillación, nuestro cuerpo de muerte, lo va a transformar en uno glorioso, ¿no es verdad? En uno de conformidad a su cuerpo de gloria. Eso es algo que todos deberíamos
como dice el texto, estar esperando ansiosamente, ¿no es verdad? O sea, si no estamos esperando esto es como una aplicación, aprovecho para hacerlo. Si no estamos esperando con ansias ese día, ese momento, esa venida de Jesucristo para experimentar esa transformación, es porque estamos muy conformes con nuestro cuerpo presente, y eso es una mala noticia. Es una mala noticia estar conformes, y no me refiero tanto al aspecto físico, sino me refiero a la carne, ¿no es cierto? A la carne, al poder de la carne. Pero bueno, seguimos en nuestro texto. Están esperando ansiosamente a Jesucristo, que va a transformar sus cuerpos. ¿Por qué cosa? Por el ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo. En otras palabras, el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo solamente se puede comparar con el poder que tiene Dios. ¿Y por qué? Pues porque Jesucristo es Dios. Es todo. Jesucristo es Dios mismo. Y Él es el único que va a poder transformar nuestros cuerpos en la semejanza de su gloria. Ok, hasta aquí, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario de lo que hemos visto. Hemos visto algunas evidencias, vamos a ver más, pero solamente hemos abordado cómo los nombres de Dios se adjudican a Jesucristo, los atributos de Dios se adjudican a Jesucristo, y esto nos deja ver sin lugar a dudas de que Jesucristo es en esencia igual a Dios Padre. Sí. Necesitan sonido. Sí. Sí, ya. Primero, acerca del ejercicio que se hizo al principio, quisiera como exhortar que recordáramos siempre que para llegar a una conclusión doctrinal se tiene que hacer un estudio cuidadoso de todas las escrituras. No permitir que ciertas personas te usen su lógica, porque realmente los ejemplos que usan, porque por ejemplo dentro de las personas, eso llama la atención, dentro de las personas que creen en la Trinidad vimos 3 herejías. Y llama la atención las personas que piensan que Dios, ¿verdad? Es 3, pero en diferentes esencias, ¿verdad? Y es importante, inclusive lo del agua, que parece un chiste para nosotros, pero es serio, porque dice que en el estado de hielo es sólida, en el estado líquido es líquida, ¿verdad? Y luego gaseosa y se evapora, pero sigue siendo el agua. Entonces, son cosas que marcan la mente de las personas, y más cuando no conocen las escrituras y dicen, no, tiene todo el sentido lo que el pastor dijo, y ya toman la postura, y te puedo apostar y asegurar que no se les olvida nunca el ejemplo. Por eso lo usan. Un pastor nos lo enseñó. Se quedan más las aplicaciones que la palabra de Dios, las ilustraciones. Sí. Y por eso les encanta usar ilustraciones del mundo, del periódico, de su vida personal, porque cuando lleva un poquito de chisme, la mente capta de volada el asunto. Y nosotros de verdad debemos de ser fieles a lo que la palabra dice, exhortar a que seamos fieles. O la ilustración de la otra herejía, por ejemplo, la que cree que viene siendo ¿cómo dijiste? Triteístas, que ponen, por ejemplo, lo del huevo, ¿verdad? Que en la parte sólida, la cáscara, la yema, y luego tienen la clara. Pero los 3 se componen el mismo huevo, pero son 3 componentes que componen el mismo huevo. Y parece sentido lógico, pero otra vez es otra herejía. O también podemos ver los arianos, ¿verdad? En su postura de sí, la Biblia, ellos pueden encontrar textos donde habla de que Cristo se subordina bajo el Padre y que el Espíritu Santo fue enviado por Cristo, ¿verdad? Entonces sí pueden encontrar esa postura, pero cuando haces un estudio cuidadoso de toda la Biblia, como lo venimos haciendo, es cuando encontramos la verdadera doctrina de la Trinidad. Y por eso es bien importante en eso. Y también, por ejemplo, ahorita que estamos viendo todos estos textos, estás hablando de la igualdad que tenemos con el Padre, atacando el arianismo.
Pero ¿a qué estilo? Al estilo de las Escrituras. Y como ven, es una doctrina, recorre todos los géneros literarios de la Biblia. Sí, así es. Sí, lamentablemente las ilustraciones muchas veces, en lugar de aclarar, entorpecen el entendimiento de las Escrituras. Entonces, no, debe ser conforme a lo que está. Y ahora, sí, una aclaración rápida es, sí, y lo vamos a ver más adelante, si hay una subordinación, bueno, de hecho hay dos tipos de subordinación en la Trinidad. O sea, del Hijo al Padre, del Espíritu, pero no es una subordinación esencial. Esa es la palabra clave, esencial. No, es lo que estamos viendo ahorita. El Hijo es en esencia igual al Padre. Entonces, esencialmente son lo mismo. Vamos a ponerlo aquí en términos humanos. Pregunta, en esencia, ¿la mujer es inferior al hombre? No, es lo mismo. Estamos compuestos de lo mismo, básicamente. O sea, y tenemos la imagen de Dios igual. No, en esencia somos lo mismo. Ahora, si hay una subordinación, pero no es esencial. Una subordinación, por ejemplo, en la casa, ¿verdad? Una subordinación en la iglesia también, en el gobierno también, en fin, en diferentes instituciones, pero nada, eso no tiene que ver, o no tiene que necesariamente implicar que la mujer es inferior al hombre. ¿Sí? Entonces, más o menos, pero en un plano divino, ocurre con la Trinidad. Hay unas subordinaciones que, como digo, luego las vamos a ver, pero nada tiene que ver con su esencia. ¿Alguien iba a hablar? Sí. Pastor, para hacer un aporte, hay un texto muy explícito en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 16, cuando los judíos quieren matar a Jesús, porque él había sanado a un hombre y le dijo que cargara su camilla. Y dice que el Señor le dijo que mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y los judíos llegaron a la conclusión de que fuera de que violaba el día de reposo, se hacía igual a Dios. Lo relata Juan. Y en la teología judía se hablaba de el cese del día de reposo como tal, que estaba así en la ley, pero que Dios seguía obrando. Ellos tenían esa concepción, esa enseñanza de que había un cese, pero Dios seguía obrando. Y cualquiera que afirmara, así como lo hizo el Señor, que mi Padre trabaja y yo también trabajo en ese día, se hacía igual a Dios. Entonces, por esa causa los judíos tratan de matarlo porque se hace igual a él. Se hace igual a él. Entonces, es un texto muy explícito que también muy bien lo han expuesto, demuestra que Jesús es Dios. Así es. Muy bien. Ok. Vamos a ver algo más. Tenemos unos minutos. Vamos a ver que las obras de Dios también están adscritas a Cristo, o se adjudican a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, o en primer lugar, la creación. Bueno, obviamente cuando uno lee el relato de la creación en Génesis, es claro que Dios es el creador por excelencia, ¿no es cierto? Omnipotente, soberano. Y miren aquí en Colosenses 1:16, ¿cómo es que fueron creadas todas las cosas? Porque en Él, está hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. O sea, ¿qué quedó por fuera del actuar, del obrar de Cristo? Nada. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. O sea, aquí incluye absolutamente todo. Y de hecho,
Cuando hablamos de la creación, casi siempre nosotros tendemos a pensar en lo visible. ¿Sí? O sea, ríos, montañas, selva, o incluso, bueno, el universo, aunque no podemos verlo con nuestros ojos directamente, pero sabemos que ahí está, ¿no? Las fotografías de los telescopios y todo eso nos enseñan. Pero cuando habla de invisibles es mucho más que eso. Sí. ¿Alguien quiere decirme? ¿Una criatura invisible? ¿No? Exacto. Los ángeles. Los ángeles son criaturas invisibles. Bueno, de repente, claro, no creo que aquí nos haya tocado, no sé, pero creo que no, que nos haya tocado ver un ángel. A veces ellos toman una forma visible, como por ejemplo cuando Gabriel vino y anunció el nacimiento del Señor a los pastores, por ejemplo, o cosas así. Pero son criaturas invisibles, ¿no es cierto? No están ahí para verlas, ni siquiera se pueden identificar con un telescopio. No, esas criaturas son invisibles. Y obviamente, ya pues nosotros sabemos, por causa de la caída, ahora tenemos ángeles celestiales que todavía sirven al Señor, pero también tenemos ángeles caídos, ¿no es cierto? Que incluye Satanás. Satanás es una criatura invisible. Bueno, todas, dice aquí, fueron creadas por medio de Él. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, se está refiriendo a eso precisamente. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él permanecen. Entonces, este solo es un texto, no vamos a citar más, pero es solo un texto para que veamos de manera clara que la obra de la creación también fue una obra de Cristo. ¿Sí? También fue una obra de Cristo. De hecho, a la luz de otros textos, podemos entender que Cristo fue la palabra operativa de Dios en la creación. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿verdad? Esa palabra operativa de Dios fue la que hizo la luz. O sea, Cristo fue quien hizo la luz. Cuando dijo Dios, haya expansión en los cielos y sepárense las aguas y todo eso. La palabra operativa de Dios, Cristo lo hizo. Ok, entonces, pero bueno, está claro entonces que Jesucristo es autor de la creación, ¿no es cierto? Pero no solo la creación, también la providencia, esa es otra obra de Dios, sus obras de providencia. En Hebreos 1:3 leemos, Él es, hablando de Cristo, el resplandor de su gloria y la expresión misma o exacta de su sustancia, de su naturaleza. Y agrega, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, ¿en qué son sostenidas todas las cosas? O sea, fíjense, Dios, por ejemplo, creó el universo, creó nuestro sistema solar y puso el sol en el medio y puso, bueno, ya no se sabe si son 7, 9, 10 planetas, porque según la posición de cada científico, ¿no? Puso los planetas alrededor del Sol en su órbita. Pero pregunta, ¿por qué no se salen esos planetas de su órbita? ¿Saben por qué? O sea, y cuando hablamos de una órbita, estamos hablando de algo que es invisible. Eso es lo interesante. O sea, ustedes nunca van a encontrar el eje de la Tierra, ¿no es cierto? Sobre la cual gira, no. Hay un núcleo, pero lo interesante es que la órbita es invisible. ¿Quién sostiene a los planetas en su órbita? El que los hizo. Ese es el punto. ¿Quién sostiene? Imagínense que no hubiera gravedad. No, pues no podríamos estar aquí, ¿no es cierto?
no podríamos, es imposible sin la gravedad. Él es el que sostiene todas las cosas en orden, el mismo que las hizo, Jesucristo. Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y en Él, en Cristo, todas las cosas que permanecen. ¿Se dan cuenta? Es interesante, mis hermanos, en realidad, o sea, pensar en estas cosas también. Por supuesto que la principal obra de Jesucristo, pues, sin lugar a dudas, es su muerte y su resurrección, ¿verdad? Para ganar un pueblo. Pero es interesante que Jesucristo está al tanto de todo. A Jesucristo no se le escapa ni una sola pulgada cuadrada en todo el universo. Él sostiene todas las cosas. Eso es algo sumamente poderoso, ¿no es cierto? Ok. Un texto más, yo creo que ya con esto terminamos, porque este está un poco más extenso. Otra de las obras de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían los sacrificios, los holocaustos y todo esto, para recibir perdón ¿de quién? Pues de Dios. O sea, ellos habían ofendido a Dios y Dios les había hecho la manera como ellos podían de alguna manera reconciliarse con Él, ¿no es cierto? Y claro, solo eran figuras, ya sabemos. Pero ellos querían reconciliarse con Dios y hacían todo esto. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en este relato de Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11. Viendo Jesús la fe de ellos, este es el escenario donde Jesús está en medio de una casa hablando con una multitud de gente y entonces había un paralítico y pues era tanta la gente que estaba allí que no pudieron entrar. ¿Qué hicieron? Se subieron como pudieron, abrieron el techo de la casa. Claro, no eran techos como los de ahora, obviamente, ¿no? Sabemos que eran más como tiendas y, o sea, así más o menos. Entonces abrieron el techo de la casa donde ellos estaban y bajaron al paralítico por allí, ¿no es verdad? Y entonces dice aquí, Jesús viendo la fe de ellos, o sea, en realidad hubo fe, ¿no? Hicieron, se puede decir, o sea, desde la perspectiva humana, hicieron lo que estuvo a su alcance, ¿no? En sus manos. Y Jesús viendo la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, quizás para nosotros, bueno, es simplemente un relato más. Y lamentablemente, o sea, es lamentable si nosotros lo vemos así. Pero para los judíos no era un acto más, no era una declaración más, no, para ellos no. El perdón de pecados era prerrogativa única de Dios. Y era algo que se tomaban muy en serio. Y que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados, fue una bomba, ¿no es cierto? Fue una bomba. Mire lo que dice, pero allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. Eso es lo que pensaban cuando escucharon a Jesús hablar así. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y al instante Jesús, conociendo, aquí vemos otra vez su omnisciencia, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho, tu cama y anda. O sea, si ustedes ven a un enfermo, y fíjense, bueno, el engaño de la gente el día de hoy, que sanan enfermos, ¿no es cierto? Pero, como dice el Señor, ¿qué es más fácil decirle
a un hombre que lleva tanto tiempo postrado en una cama? Decirle, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho, levántate y anda. O sea, desde el punto de vista de los hombres, es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso es algo interno, invisible, que no se puede ver. Pero ver a un paralítico de tanto tiempo caminar, eso sí que es tremendo. Entonces, por eso fue que Jesús hizo esta pregunta, pensando en ellos, en su corazón. Y entonces les dice, pues para que sepáis, esta es la frase, la oración clave, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, algo que solamente Dios puede hacer, porque esa fue la gran pregunta, la gran bomba que se levantó allí. Para que sepa que Jesús tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, ¿qué dijo? Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. En otras palabras, este milagro tuvo como propósito ¿qué? ¿Cuál fue el propósito? Demostrar que Jesús de Nazaret tenía poder para perdonar pecados. Es lo que dice ahí. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para eso lo hizo. Para demostrarles que Jesucristo, quien también es Dios, también tenía autoridad para perdonar pecados. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Igual vamos a volver la próxima vez, vamos a seguir en el tema, pero creo que está claro, ¿no? Hasta ahora, la divinidad de Jesucristo. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por tu palabra y por la claridad con que nos hablas. Gracias te damos, oh Dios, por ser quien eres y cómo te has revelado a nosotros, oh Dios. Gracias te damos por Jesucristo, la segunda persona que has enviado con la misma autoridad y el mismo poder para perdonar pecados, oh Dios. Gracias te damos por Él. Y es a Él quien bendecimos y quien alabamos en este día. En su nombre oramos y para su gloria. Amén.